Estimados hermanos y hermanas, esta semana vamos a estudiar victoria sobre el pecado. Estamos en Battle Creek, Michigan, enfrente de la casa de la hermana de White. Acompáñenme y vamos a estar leyendo la escuela sabática, vamos a estar estudiando la escuela sabática a medida que vamos caminando para que aprovechen y veamos la entrada, cómo está la casa de la hermana de White por dentro. Esta semana vamos a estar estudiando victoria sobre el pecado. El versículo para memorizar se encuentra en Romanos 6:14. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Acompáñenme, por favor. Si las obras no nos salvan, ¿por qué hacerlas? ¿Por qué no seguir pecando? El capítulo 6 es respuesta hasta de lo que llamamos la santificación. Cerramos la puerta. En la Biblia, santificar significa dedicar generalmente a Dios, ser santificado, a presentar a menudo. Hermano, este día de hoy vamos a estar estudiando en cuanto a la santificación. Todo el día del sábado nos hace un punto clave en cuanto a la santificación. Vamos a pasar a otro día de la semana, que es el día domingo. Gracia abundante. Gracia abundante. En Romanos 5:20, Pablo dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pablo muestra que el pecado nos lleva a la muerte, pero la gracia de Dios por medio de Jesús derrotó a la muerte y nos da la vida eterna. Hermanos, les voy a seguir leyendo porque esta lección del día de hoy, abundancia de la gracia, acompáñenme por favor. Todo este día de hoy, al final vienen unas preguntas. ¿Qué elecciones está haciendo para que el pecado no tenga sobre ti? ¿Qué estás decidiendo para que el pecado no tenga poder sobre ti? ¿Qué tipo de cosas te están afectando? ¿Qué tipo de cosas tú puedes hacer para evitar eso? El día del lunes, el título es El pecado personificado. ¿Qué amonestaciones nos da Romanos 6:12? Lo que necesitamos comprender es la verdadera fuerza de la voluntad. Tú no puedes cambiar tu corazón ni por ti mismo dar sus frutos a Dios, pero puedes elegir servirlo. Esa es una cita que hemos extraído del El Camino a Cristo, en la página 47, lee todo el párrafo. Dice: el pecado puede ser un tirano cruel que nunca está satisfecho. Solo por la fe y reclamando las promesas de victoria podemos vencer a este amo implacable. Vamos a estar hablando del pecado personificado. A medida que vamos avanzando de la escuela sabática, pues vamos disfrutando diferentes cuartos de la casa de la hermana de White. Vamos a ir al día del martes, cuidado con el escalón, camarógrafo, bajo la ley. ¿Qué es estar bajo la ley? Miren, en Romanos 6:14, como entendemos este versículo, ¿cómo lo entendemos? ¿Significa que los 10 mandamientos ya son obligatorios para nosotros? ¿Ya no son o son? Hermanos, los 10 mandamientos siempre han existido, siempre van a existir. Es algo que tenemos que decirle, es algo que la Biblia lo declara de esa manera. Pablo dice a los romanos que la persona que vive bajo la ley, es decir, bajo la economía judía, como se le practicaba en sus días, con sus reglamentos hechos por los hombres, será gobernada por el pecado. Ya no tenemos que vivir de esa manera. Ahora estamos bajo la ley de Dios, bajo la gracia de Dios. No debemos definir bajo la ley en forma demasiado restringida. La persona que supuestamente vive bajo la gracia, pero desobedece la ley de Dios, no encontrará gracia sino condenación. Ahora, al final hay unas preguntas de este día. Dice: ¿cómo has experimentado la realidad de una vida nueva en Cristo? ¿Qué evidencias puedes dar que revele lo que Cristo ha hecho en ti? ¿Qué áreas estás rehusando dejar y por qué debes dejarlas? Bajo la ley. Vamos a pasar a otro cuarto y pasamos a otro día eventualmente, el día del miércoles. En el día del miércoles vamos a estar hablando de dos amos en conflicto. ¿Qué amos en conflicto? Bueno, empieza con unas preguntas al principio de la lección, pero vamos a leer una parte que dice: Pablo señala que una persona tiene la posibilidad de elegir a su amo, servir al pecado que conduce a la muerte o servir a la justicia que conduce a la vida eterna. Ellos lo deciden. Ahora, usted es el que decide a quién de los dos amos va a servir.
Algunos dicen que la doctrina no importa, basta con que mostremos el amor. Esa es una expresión muy simplícita de algo que está tan sencillo. Al final nos trae otro párrafo, unas preguntas, una cita. Nos recomienda que leamos Primera de Juan 1 al 8 y 2 al 1. ¿Cómo estos textos nos van a ayudar a comprender qué significa ser un seguidor de Cristo, aunque todavía sujetos a la caída? Hermanos, vamos a estar pasando al día del jueves. Fruto para santificación. ¿Qué es el fruto para santificación? Tenemos que ver esta lección en un contexto pues claro, definido. Fruto para santificarnos. ¿Cómo podemos ser santificados nosotros? Donde Pablo aquí nos está leyendo en Romanos 6, 19 al 23. Dice, ¿cómo puedes practicar en tu vida las verdades que Pablo está analizando? Además, Pablo habla de la humanidad, de la humana debilidad. Habla del poder de elección, el poder que tenemos de elegir redimirnos, incluyendo nuestra carne débil, a un nuevo amo, Jesús, que nos dará poder para vivir una vida justa, una vida santa, una vida agradable. Hermano, en esta lección del día jueves vamos a ver los frutos para santificarnos. Disculpen que les dé la espalda. Vamos a ver de los frutos para santificarnos. Está muy interesante toda la lección. Y vamos a estar viendo, hermanos, que en el día del viernes nos aconsejan que leamos unos libros. Mensajes selectos para los jóvenes, el discurso maestro de Jesucristo, el deseado de todas las... el comentario bíblico adventista, joyas de los testimonios, el deseo de todas las gentes, el comentario bíblico adventista. En fin, hay varios libros que nos dan en el día del viernes, pero te voy a llevar a la pregunta número 3. En la pregunta número 3, y voy a pasar aquí, a este cuarto de acá. En la pregunta número 3, es decir, es importante recordar que nuestra salvación descansa solo en lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué peligro surge si enfatizamos en exceso una maravillosa verdad, excluyendo la otra parte de la salvación? Lo que Jesús hace en nosotros al transformarnos a su imagen. Hermanos, esta lección está muy interesante. Debemos de estudiarla profundamente. Se llama Victoria sobre el pecado. Victoria sobre el pecado. La próxima semana vamos a estar estudiando el hombre de Romanos. El hombre de Romanos. Se encuentra el versículo para memorizar en Romanos 7, 6. Mi hermano en Cristo Jesús. Muchos saludos desde la casa de la hermana de White en Better Creek, Michigan. Your name is? Me llamo Seydaf. Seydaf, ok. Saludos al mundo entero. Say hi to the whole world. Hi, salud. Saludos. Yeah. Esta es la cama de la hermana de White, rapidito. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Vaya con Dios. Vaya con Dios. Dios les bendiga. Amén.